Hay una idea que, cuando la escuchas por primera vez, te rompe un poco los esquemas sobre cómo funciona la bolsa. A ver, ¿cuál? Y es que la inmensa mayoría de las veces que alguien compra una acción, el dinero de esa compra no va a parar a la empresa. Ah, Va a otra persona. Entender esto es la clave para que todo lo demás encaje. es que esa es la distinción fundamental, la que separa el mito de la realidad del mercado. Pues hoy, con la ayuda de unas cuantas fuentes, desde guías de la SEC y reglamentos del Nasdaq hasta material de cursos de finanzas, vamos a montar ese puzzle, pieza por pieza. Me parece un planazo. Y creo que para aclararlo de verdad no hay más remedio que empezar por el principio de todo. Por el origen. Por el momento exacto en que nace una acción. Venga, pues vamos allá. ¿Cómo se pasa de tener una empresa privada, quizá familiar, a que sus trocitos se puedan comprar y vender públicamente en un mercado como por ejemplo el Nasdaq? Pues ese primer paso es lo que en finanzas se conoce como el mercado primario. El primario. Imagina una empresa que va bien, que crece, pero que necesita una inyección fuerte de capital para dar el siguiente gran salto. Construir una fábrica nueva, expandirse a otro país, lo que sea. Justo. Tiene dos caminos principales. O pide un préstamo gigante a un banco, que es financiarse con deuda, o vende una parte de la propia compañía, que es financiarse con capital. Y esa venta de capital es la que se hace emitiendo acciones. Ahí está. La primerísima vez que una empresa ofrece esas acciones al público general se llama oferta pública inicial, la famosa OPI. O IPO, que se oye mucho por las siglas en inglés. Eso es. Y aquí está el detalle crucial. En una OPI, la empresa crea acciones de la nada, acciones nuevas que antes no existían. Vale. Los inversores las compran, y ese dinero que pagan va directamente a la empresa. Es el capital que buscaban para sus proyectos. Es, casi el único momento en que la empresa recibe dinero directamente por sus acciones. Entiendo. Es una ampliación de capital, pero a lo bestia y abierta a todo el mundo. Pero claro, esto no puede ser un sálvese quien pueda. No, para nada. Me imagino que hay una supervisión brutal. No puedes salir a pedir millones al público contando cualquier historia. Desde luego que no. Y aquí es donde entra en juego la SEC. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Exacto. Antes de poder hacer una OPI, la empresa tiene que presentar un documento de registro exhaustivo, que suele ser el formulario S1. Un mamotreto de papeles, supongo. Buen tocho, sí. Y dentro de ese mamotreto está la joya de la corona para el inversor, el prospecto. Que es básicamente la biografía autorizada y no autorizada de la empresa. Me gusta esa definición. Contiene todo. Sus estados financieros auditados, la descripción de su negocio, quiénes son sus directivos y sobre todo una lista detallada de todos los riesgos imaginables. Del tipo... Pues desde que un competidor invente algo mejor hasta el riesgo de un terremoto si su sede está en California. Y por supuesto, una sección clave llamada uso de los fondos. Donde te dicen para qué narices quieren tu dinero. Ni más ni menos. O sea, transparencia total. Esa es la teoría. Pero aquí hay un matiz que la propia SEC se esfuerza mucho en aclarar y que es vital. A ver. El trabajo de la SEC no es decidir si la empresa es una buena o mala inversión. No te dan un sello de inversión aprobada. Espera, eso es interesante. Entonces, ¿qué hacen exactamente? Su función es la de un editor muy exigente. Revisan el prospecto para asegurarse de que la información sea completa, clara y que no omita nada importante. Que todos los capítulos del libro estén ahí bien explicados. Justo, pero no son críticos literarios. No te van a decir si la novela es buena o mala. La responsabilidad de que la información sea veraz recae al 100% en la empresa. Y si mienten, se meten en un lío muy gordo. Evidentemente. Pero la decisión final es tuya, como inversor. Vale, me queda clarísimo. Eso es el nacimiento, el mercado primario. Pero volvamos a la idea del principio. La OPI fue un éxito, el dinero está en la empresa y las acciones ya están en manos de los primeros inversores. ¿Qué pasa cuando, meses o años después, yo decido comprar acciones de esa compañía? Pues en ese instante hemos saltado al mercado secundario. El día a día de la bolsa. Eso es. Esas acciones que se crearon en la OPI ahora se intercambian constantemente entre inversores. Cuando tú compras, no se la estás comprando a la empresa. Se la compró a otro inversor que ha decidido vender. Exacto. El dinero va de tu bolsillo al suyo. La empresa es el escenario, no uno de los actores de esa transacción. Es la metáfora perfecta. El ejemplo del material de finanzas era muy bueno. Si una accionista, llamada Erin, vende 100 acciones de IBM, el dinero lo recibe Erin.
no IBM. Aunque a IBM le interesa que el precio de sus acciones sea alto, claro. Por supuesto, un precio de la acción alto y estable le da prestigio, facilita futuras financiaciones, permite usar acciones como moneda de cambio para comprar otras empresas. Pero en la transacción del día a día, no veo un euro. Espera un momento. Si la empresa ya ha conseguido el dinero que quería en la OPI y no participa en las ventas diarias, ¿qué le impide, si necesita más dinero en el futuro, crear un montón de acciones nuevas y venderlas? Ajá. ¿No podría simplemente imprimir más acciones y devaluar las que ya tenemos los demás? Esa es la pregunta del millón y nos lleva directamente al concepto de dilución. Dilución. Y la respuesta es que sí, la empresa puede emitir más acciones, pero es un arma de doble filo. La analogía del pastel aquí es insuperable. Piensa que el valor total de la empresa es un gran pastel. El número de acciones son las porciones en las que está cortado. Y si cortas más porciones, el pastel no crece. Cada trozo es más pequeño. Precisamente. Si una compañía que vale 100 millones de euros tiene 10 millones de acciones, cada una representa 10 euros de valor. Vale. Si de repente emite 2 millones de acciones nuevas para financiarse, ahora hay 12 millones de porciones del mismo pastel. Tu porción, tu acción, ahora representa una parte más pequeña del total. Se ha diluido. Exacto. Aunque la empresa tenga más dinero en su cuenta bancaria gracias a esa venta. Por eso los accionistas existentes suelen mirar con lupa estas operaciones, porque su participación en la empresa se reduce. Y por eso la regulación es tan estricta al respecto. En el prospecto de la OPI, el formulario S1, exige una sección entera dedicada a la dilución. ¿Así? Sí. Ahí la empresa debe explicar con pelos y señales la diferencia, que suele ser abismal, entre el precio que pagaron los fundadores o los primeros inversores y el precio, mucho más alto, que van a pagar los inversores públicos. Es una advertencia directa. Ojo, estás entrando más tarde y a un precio muy superior. De acuerdo. Nacimiento en el primario, vida en el secundario y la posibilidad de multiplicarse con el riesgo de dilución. El ciclo de vida empieza a tomar forma. Pero una vez que la empresa ya está cotizando en el Nasdaq, el examen no ha terminado. Ni mucho menos. Tiene que seguir cumpliendo unas normas para permanecer en el club, ¿verdad? Totalmente. Y esas normas son de todo menos laxas. Cotizar en un mercado de prestigio implica aceptar un libro de reglas muy gordo. El reglamento del Nasdaq, por ejemplo, tiene una sección entera dedicada a lo que se llama gobierno corporativo. El objetivo final, me imagino que es proteger a los inversores. Siempre, asegurando que la empresa se gestiona con rigor y con contrapesos de poder. ¿Y cuáles son las joyas de la corona de ese reglamento? Lo que de verdad marca la diferencia. Pues una de las reglas de oro es la exigencia de que el Consejo de Administración tenga una mayoría de consejeros independientes. Independientes. ¿Y eso qué significa exactamente? Pues el propio Nasdaq lo define. Es alguien sin vínculos materiales con la empresa. No puede haber sido empleado en los últimos años, no puede ser un familiar cercano de un directivo, no puede tener relaciones comerciales importantes con la compañía. La idea es que haya gente en la sala de mandos cuya única lealtad sea con los accionistas, no con el equipo directivo al que se supone que tienen que supervisar. Justo. Pero, perdona que te interrumpa, es que es un punto clave. La idea es buena, pero en la práctica genera mucho debate. ¿Ah, sí? Porque suena muy bien sobre el papel. ¿Cuál es la crítica? La crítica es que la definición de independiente a veces se queda corta. Puedes cumplir todos los requisitos del Nasdaq y aún así ser un viejo amigo del CEO, pertenecer a los mismos clubes sociales o haberte sentado en otros consejos con él durante años. Ya veo. Se busca una independencia de criterio real, no solo cumplir un checklist burocrático. La regla busca evitar conflictos de interés evidentes, pero las redes de poder a veces son más sutiles. Exacto. Aún así, es un mecanismo fundamental. Y para reforzarlo, el Nasdaq obliga a que ciertos comités clave estén formados exclusivamente por estos consejeros independientes. ¿Cómo cuáles? Los dos más importantes son el Comité de Auditoría, que vigila las cuentas y la relación con los auditores externos, y el Comité de Compensación. ¿El que decide cuánto cobran los altos ejecutivos? El mismo. La idea es evitar que el CEO se ponga su propio sueldo. Esas son las reglas de comportamiento, las cualitativas. Pero también hay listones numéricos que saltar, ¿no? Requisitos más fríos y calculables. Por supuesto. Y aquí entramos en los estándares cuantitativos. El más famoso, el que sale en todas las noticias financieras, es el del precio mínimo de cotización. La famosa regla del dólar. Esa es. La normativa del Nasdaq es muy clara. Si el precio de cierre de una acción se mantiene por debajo de $1 durante 30 días hábiles consecutivos, la empresa está en incumplimiento.
salta una alarma. Y ese es el momento que aterra a muchos inversores. La empresa recibe la temida carta del Nasdaq. Su acción lleva un mes por debajo del dólar. La echan al día siguiente. ¿Se acaba la fiesta? Para nada. De hecho, el proceso es sorprendentemente garantista. Lo primero que ocurre es que el Nasdaq envía a la empresa una notificación de deficiencia. Un aviso formal. Un aviso, sí. Y a partir de que reciben esa carta, se abre lo que se llama un periodo de subsanación, un cure period, de 180 días naturales. Medio año. Vaya, me imaginaba algo mucho más drástico. Pues no, tienen 6 meses para solucionar el problema. ¿Y cómo se cura oficialmente? Para volver a cumplir la norma, el precio de la acción tiene que cerrar por encima de $1 durante un mínimo de 10 días hábiles consecutivos dentro de ese periodo. O sea, no vale con que suba un día y vuelva a caer. Se exige una cierta consistencia. Correcto. Pero espera, esto me lleva a pensar. Si tienes tanto tiempo, ¿no hay tentación de hacer trampas? ¿Algún truco contable o de ingeniería financiera para subir el precio artificialmente? ¿Solo para cumplir y ganar tiempo? Has dado en el clavo. Existe una maniobra muy común que es el reverse stock split o contra-split. ¿El qué? ¿Perdona? Un contra-split. Consiste en que la empresa fusiona sus propias acciones. Por ejemplo, dice que a partir de ahora, cada 10 acciones antiguas se convierten en una acción nueva. Ah, Si la acción valía 50 céntimos, de la noche a la mañana pasa a valer $5. amigo. Es un truco de magia. No has creado ningún valor real. La empresa vale lo mismo, pero el precio por acción ya está por encima del dólar. ¿Problema solucionado? Bueno, problema solucionado en apariencia. Es tratar el síntoma, la fiebre, pero no la enfermedad que ha hecho que el valor de tu empresa se desplome. Y el Nasdaq no es tonto, claro. Sabe que esto ocurre. De hecho, la propia normativa contempla que si una empresa cumple los requisitos, podría incluso solicitar un segundo periodo de subsanación de otros 180 días. Podrías estar casi un año en capilla. Sí, pero, y aquí viene lo interesante, el reglamento también dice que si una empresa ha abusado de los reverse splits en el pasado, podría no ser elegible para estos periodos de gracia. O sea, que el regulador te dice, te doy tiempo para que arregles tu negocio de verdad, pero no intentes colármela con trucos para salvar los muebles. Esa es la filosofía. Y por supuesto, durante todo este proceso, la transparencia es máxima. La empresa está obligada a comunicar públicamente que ha recibido el aviso del Nasdaq en un plazo de 4 días hábiles. No lo pueden ocultar. No. Vale. ¿Y si ni con esas? Pasan los 180 días o los 360 y la acción sigue hundida. ¿Qué pasa cuando se agota el tiempo y la magia no funciona? Si no logran recuperar el cumplimiento, el personal del Nasdaq emite una Staff Delisting Determination. Que suena muy serio. Lo es. Esto ya es una decisión formal para iniciar el proceso de expulsión. Pero, increíblemente, la historia no acaba aquí. La empresa todavía tiene derecho a apelar. ¿Como en un juicio? Casi. Puede solicitar una audiencia entre un panel de audiencias del propio Nasdaq. Y no es gratis. Me lo imagino. Solo pedir la audiencia cuesta una tasa de $20.000. Vaya. Es como pagar la entrada para asistir a tu propio juicio. En esa audiencia los directivos pueden presentar un plan de viabilidad, argumentar por qué creen que van a recuperarse y pedir más tiempo. ¿Y aún hay más instancias de apelación después? Es su última oportunidad para convencer a un comité de que merecen seguir. Eso es. El sistema está diseñado para dar muchas oportunidades. Y supongo que esto no solo pasa por el precio de la acción. Habrá otras líneas rojas que te pueden poner en este aprieto. Claro. No presentar tus informes financieros a tiempo es un pecado capital, casi una expulsión directa. También lo son los escándalos contables o violar de forma flagrante las normas de gobierno corporativo que comentábamos antes. Y el mecanismo es similar. El mecanismo de notificación, plazos y apelación es muy parecido para todas estas infracciones. Entonces, si echamos la vista atrás y conectamos todos los puntos, ¿cuál es la historia completa? La historia es que las acciones tienen un ciclo de vida muy claro. Nacen en el mercado primario a través de una OPI. Y es en ese momento, y solo en ese, cuando la empresa recibe el dinero de los inversores para crecer. Una vez nacidas, pasan a vivir en el mercado secundario, donde su día a día consiste en ser intercambiadas entre inversores, en una enorme partida en la que la empresa es el tablero, pero no un jugador que recibe dinero. Y para poder vivir en ese tablero, en un barrio de lujo como el Nasdaq, tienen que aceptar y cumplir unas reglas muy estrictas. Reglas de comportamiento, como tener un gobierno corporativo con contrapesos. Y reglas de rendimiento, como mantener el precio de la acción por encima de un mínimo.
Y lo más importante, si tropiezan y rompen una regla, el sistema no los ejecuta al amanecer. Se activa un proceso largo y reglado lleno de avisos, plazos para rectificar y múltiples oportunidades de apelar. Es un sistema diseñado para ser ordenado y predecible, no caprichoso. Absolutamente. Y todo el sistema, desde la información exigida en el prospecto inicial hasta la obligación de anunciar públicamente un aviso de exclusión, se basa en un pilar: la transparencia. La idea es que el inversor siempre tenga la máxima información posible para tomar sus propias decisiones, tanto al principio de la vida de la acción como cuando ésta se acerca a un posible final en ese mercado. Justo. Todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, una que ha estado flotando durante toda la conversación. Si vemos que una empresa, acorralada por un precio por los suelos, recurre a una maniobra como un reverse split solo para superar artificialmente el listón del dólar, ¿qué nos está diciendo realmente? Es una buena pregunta. ¿Está solucionando los problemas de negocio que la llevaron a esa situación? ¿O simplemente está aplicando una capa de maquillaje para poder seguir en el juego un trimestre más?